Hola, bienvenidos a la lección número 8 del curso Cimientos, nivel 1, Bases de la Fe Cristiana. En esta lección vamos a hablar acerca de las Sagradas Escrituras. ¿Qué cree usted que se puede construir con estas piezas? Este es un dibujo de una serie de piezas de un objeto. ¿Qué pasa si a nosotros simplemente nos dan todas estas piezas? ¿Qué lograremos armar? Bueno, realmente va a ser sumamente difícil poder armar algo a partir de ahí, y vean que todavía hay más piezas si nosotros no contamos con un manual. A partir del momento en el cual se nos dan una serie de instrucciones y se nos dice, bueno, tome esta pieza, júntela con esta otra, entonces podríamos nosotros tener un avioncito como este. Así que entonces el contar con una especie de guía, de manual, es fundamental en cualquier cosa. De igual manera podemos decir en nuestra vida, ¿cómo podemos nosotros vivir la vida si no tenemos alguna instrucción? Y ese es parte del papel que juega la palabra de Dios. Es un manual de instrucciones. Así que entonces armar un avión de juguete, que es una tarea relativamente fácil, necesita un manual de instrucciones. Pero las decisiones de nuestra vida son mucho más complicadas e importantes. Con mucha más razón nosotros debemos consultar algún manual de instrucciones. ¿Cuál es este manual entonces? Bueno, Dios nos ha dado uno, que es su palabra, que es la Biblia. Así que entonces en esta lección vamos a aprender un poco acerca de la Biblia, cómo se formó, cuál es su significado, cómo nos llegó y su poder para transformar vidas. Hablaremos brevemente de la formación de la Biblia. La Biblia, entonces, la palabra Biblia viene del griego biblión y significa colección de libros. Está compuesta por un total de 66 libros y fue escrita por aproximadamente 40 autores distintos de distintas clases sociales, educación y ocupaciones a lo largo de un extenso periodo de tiempo. Decimos que la Biblia es un canon. Un canon significa una caña recta para medir, una regla o un modelo. El canon de la Biblia constituye entonces el conjunto de libros aceptados por el pueblo de Dios como inspirados y única regla de fe y conducta. Todos los libros que componen la Biblia los consideramos como inspirados por Dios y son entonces nuestra regla de fe y conducta. Está dividida en dos partes principales, un Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo durante un periodo de aproximadamente 1000 años y relata la historia de la civilización y cultura de los hebreos, que fue el pueblo elegido de Dios. Contiene 39 libros que los podemos dividir en libros de la ley, libros de historia, libros de poesía y libros de profecía. La segunda parte la llamamos el Nuevo Testamento y fue escrito en griego en un plazo de aproximadamente 60 años y expone el cumplimiento de las antiguas profecías mesiánicas en la persona de Cristo. Está compuesto de 27 libros que los podemos clasificar como evangelios, historia, doctrina y profecía. Cuando hablamos de la inspiración de la Biblia, esto es muy importante, nos basamos en 2 de Timoteo 3:16 principalmente, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que entonces creemos que es directamente Dios que inspiró entonces a los santos hombres de Dios. La palabra inspirar en griego significa theoneustos. Esta palabra es theos y neo, que significa soplar aliento. Y quiere decir esto entonces que esta palabra significa que las escrituras son exhaladas por Dios, son entonces resultado del aliento creador de Dios. El propósito de Dios al inspirar su palabra es revelar al ser humano y mostrar entonces sus intenciones para la vida, mostrar entonces muchas cosas acerca de la naturaleza de Dios, de la naturaleza del ser humano, y darnos entonces una serie de reglas para llevar nuestra vida. El Espíritu Santo ilumina a los creyentes para comprender la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo entenderíamos la Biblia como cualquier otro libro, pero no la entenderíamos como palabra de Dios. La Biblia es sumamente importante para nuestras vidas. ¿Qué creía Jesús con respecto a la Biblia? En Lucas
capítulo 24, versículos 27 y 44 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Quiere decir entonces que Jesús sabía que las escrituras hablaban de él mismo. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces quiere decir que las escrituras están totalmente centradas en la persona de Cristo y lo revelan a Él, revelan a Cristo y por lo tanto constituyen la revelación de Cristo para nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de las escrituras? Según de Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Quiere decir que las escrituras son las que nos proveen a nosotros sabiduría. Por eso decimos que es como ese manual, esa guía para llevar la vida. ¿Para qué nos ayuda la palabra de Dios? El Salmo 119, 11 y 105 dicen así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Quiere decir que la palabra nos revela entonces algo valioso para no pecar contra Dios. La palabra de Dios entonces nos ayuda a llevar una vida santa y correcta. Y en el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiere decir entonces que es la luz que nos alumbra en medio de la vida. ¿Qué podemos aprender de los creyentes de Berea? En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 10 y 11, se nos menciona un lugar que se llamaba Berea. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Dice entonces que estos creyentes de Berea escudriñaban las escrituras. Esto quiere decir que estudiaban las escrituras. Tenemos que tener en cuenta que en ese tiempo nadie tenía una Biblia en su casa, menos tenía una Biblia en su celular o una cosa por el estilo. Quiere decir que era más difícil para ellos estudiar las escrituras, sin embargo lo hacían. Representaba un mayor esfuerzo que el que podría representar para nosotros, pero ellos entonces quiere decir que iban a la sinagoga a buscar las escrituras y las estudiaban y escuchaban y recibían todo lo que Pablo les enseñaba. ¿Qué tres cosas hizo Esdras con las escrituras? Esdras capítulo 7 versículo 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Vemos entonces aquí por un lado que él había preparado su corazón. Luego dice que quería cumplirla y después iba a enseñar. Así que entonces vemos cómo se cumplen tres aspectos importantes: que prepara su corazón, que desea cumplir la ley de Dios y luego entonces va a llevarla a otros. ¿Necesitamos un manual de instrucciones? ¿Con qué frecuencia consulta usted el manual para su vida? ¿La lee usted la Biblia todos los días? ¿Debería hacerlo con mayor frecuencia? Entonces es muy importante reflexionar sobre este punto. Lea el anexo número 3 del material del curso La Iglesia Cristiana y las sectas y lea su Biblia todos los días, al menos un capítulo. Recomendamos esta semana leer del Evangelio según San Lucas capítulos 8 al 15. El versículo para memorizar esta semana es: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16, 17. Memorice también la lista de los libros del Antiguo Testamento, de manera que entonces sea fácil para usted ubicar los distintos libros de la Biblia. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta lectura haya sido de mucho provecho espiritual para usted. Gracias.